Retomando el caso de estudio, y construida la matriz de varianza-covarianza, el siguiente paso es determinar la inversa de dicha matriz. Obviamente existen varios métodos algebraicos, por ejemplo el de Claude-Jordan, el método de los cofactores, que te permiten calcular la inversa de dicha matriz. En Excel es pertinente que ustedes realicen o recuerden cómo hacerlo, ¿no? En todo caso, en pocos momentos presentamos dicho procedimiento en la hoja de cálculo. Lo importante es conocer esta matriz de inversa de la matriz de varianza-covarianza. La inversa de la matriz de varianza-covarianza. Obviamente, ¿por qué? Porque nos permite hallar el t cuadrado de Hotelling, que es el estadístico de control que se presentará en la carta. Regresaré a la fórmula. Ustedes conocen. Recuerden que estamos en observaciones individuales, ¿no? Porque existe una sola observación de cada una de las variables en cada subgrupo. Para recordarles, este es el caso de estudio. Hay una sola observación de nitrógeno en el subgrupo 1. Hay una sola observación de nitrógeno y una sola observación de fósforo. Subgrupo 1. En cada subgrupo solo se tendrá una observación de la variable nitrógeno y una sola observación de la variable fósforo. Por lo tanto, n es igual a 1. Como n es igual a 1, el estadístico de control está definido mediante esta fórmula, donde S menos 1 o a la menos 1 es la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Calculada la matriz de varianza-covarianza, como les decía hace un momento, se calcula la inversa por las diferentes metodologías o procedimientos para calcularlo. En este caso, una vez calculado esta inversa de la matriz de varianza-covarianza, calculemos los estadísticos t cuadrado, es decir, vamos a calcular tantos estadísticos t cuadrado como cantidad de subgrupos tengamos. ¿Cuántos subgrupos tenemos? 10 subgrupos, por lo tanto habrá 10 estadísticos de control t cuadrado. Para el primer subgrupo calculamos su t cuadrado, para el segundo subgrupo calculamos su t cuadrado, tercer subgrupo calculamos su t cuadrado, para el cuarto subgrupo calculamos su t cuadrado. Por ejemplo, si tomamos el cuarto subgrupo, ¿qué tenemos en este cuarto subgrupo? Tenemos el nitrógeno centrado, que es esta diferencia, y el fósforo centrado, que es esta diferencia. Y, profesor, recuérdeme qué es el nitrógeno centrado y cuál es el fósforo centrado. Estamos hablando en el cuarto subgrupo, pero tendríamos que hacerlo para todos los subgrupos. Recuerda que centrado implica tomar este dato, la observación del cuarto subgrupo del nitrógeno, y restar el promedio general de ese nitrógeno. Precisamente ese cuarto subgrupo 15.238 que tiene como valor nitrógeno, el promedio general de nitrógeno es 14.7008 para poder centrarlo. Recuerde, para poder construir la matriz centrada. Entonces, este sería el valor centrado del nitrógeno para el cuarto subgrupo. Estoy tomando como ejemplo el cuarto subgrupo, pero recuerden que aquí se debe realizar para todos los subgrupos. Lo propio se hace en ese mismo subgrupo para el fósforo. Centramos el fósforo, o sea, tomamos la observación de ese valor de fósforo en el cuarto subgrupo, le restamos el promedio de fósforo
y obtenemos obviamente el término centrado para ese cuarto subgrupo. Y he aquí la matriz de varianza covarianza o la inversa de la matriz de varianza covarianza que calculamos anteriormente. Desde el punto de vista matricial, recuerden que esta matriz es una matriz de 2 por 2, 2 por 2. Hay dos filas y dos columnas. Observen este vector. Este vector tiene una sola fila, una fila. ¿Y cuántas columnas? Tiene una y dos columnas. O sea que este vector es 1 por 2. Y esta matriz es 2 por 2. Cuando ustedes multipliquen un vector 1 por 2 por una matriz de 2 por 2, dará como resultado otro vector 1 por 2. Observen las dimensiones, como les expliqué hace un momento. Si este vector es 1, una fila, por 2 columnas, 1 por 2, y esta matriz es 2 por 2, los datos centrales, ¿cuáles son los dos? 1 por 2 y 2 por 2. Se eliminan los datos centrales y ¿qué queda? 1 por 2. O sea, en el momento de hacer el cálculo, esto va a generar otro vector 1 por 2. Ahora, ya conociendo de que esta multiplicación generará un vector 1 por 2, recuerden un tercer término. Lo que acabamos de multiplicar es esto, o seleccionar, porque no aparece la respuesta. Seleccionamos estos dos términos que están multiplicando. Estos son los dos términos que están multiplicando. Los que están en el corchete. Esos son los dos términos que acabamos de seleccionar. Y tenemos claro que generará un vector 1 por 2. Ahora vamos a seleccionar este tercer término. ¿Se pueden dar cuenta que es el mismo que está aquí? Pero aquí dice traspuesta y aquí este es un vector como tal, un vector columna. Este es un vector fila y este es un vector columna. ¿Me explico? ¿Por qué se llama vector fila? Por eso. Es una fila que tiene dos columnas. Se puede tomar cualquier punto de la... Pues se puede tomar cualquier fila. Sí, no cualquiera, hay que hacerlo para todas. Ah, ok. Para todas. Simplemente estoy explicando para el cuarto subgrupo. Pero Ok, se hace realmente para todas. ok. Entonces, continúe, ¿no? Este es vector fila porque es una fila y dos columnas. Pero este mismo vector es este. ¿En qué cambia? En que se convirtió, voy a decir obviamente la palabra vector columna, pero realmente el vector es una columna. ¿Por qué? Porque se tomó este término, esto va a generar un valor, y este otro término, que está aquí, y se presentó en una columna. Esto da un valor, una sola columna, pero será dos filas por una columna. Dos por una. Entonces, si esto da, miren lo que es la matemática. Si estos dos términos generan un vector 1 por 2 y este vector es 2 por 1, 1 por 2 y 2 por 1, ¿cuáles son los datos centrales? Los dos. ¿Y qué quedan a los extremos? 1 y 1. O sea, que quedaría 1 por 1 y 1 por 1 es un escalar, un valor, que es este. Entonces, en el momento de multiplicar todo esto que está en el corchete, que es un vector que recuerda que habíamos dicho que genera un vector 1 por 2 y multiplicamos por este otro vector, que es un vector y repito, voy a decirle vector columna, pero es un vector, en el momento de decir vector ya es un vector columna. Un vector columna que tiene dos filas y una sola columna, porque recuerden que esto es una diferencia que genera un valor.
2 filas y una sola columna. Por lo tanto, es un vector 2 por 1. Y este vector, repito, que está en corchete, es 1 por 2. 1 por 2 y 2 por 1. Miren los datos que quedan en el centro. 1 por 2 y 2 por 1. Lo que queda en el centro son los 2. Eso se elimina cuando ustedes multiplican matrices. ¿Y qué queda la dimensión? Los extremos. Como es 1 por 2 y 2 por 1, los extremos es 1 y 1. Y si yo tengo una matriz de 1 por 1, es un valor. Y por eso que ustedes, es un escalar, le llaman, tiene un valor. Y ese es el estadístico que tú vas a presentar en la gráfica. Como acabamos de indicarle a la compañera, este es el estadístico del cuarto subgrupo, pero tendrías que calcular el estadístico del primer subgrupo, del segundo, del tercero, del quinto, del sexto, hasta el décimo, porque son 10 subgrupos. Entonces, una vez calculados los estadísticos de control de Hotelling de los 10 subgrupos, lo que queda es graficar. Estos son los puntos. Nosotros calculamos el cuarto, estoy señalando este. Este es el que explicamos, pero habría que hacerlo para todos. Ahora, hay que calcular un límite de control. El límite de control, alguien puede decir cuál límite de control vamos a calcular, cuál vamos a utilizar. Cualquiera de los límites sugeridos por los autores. Por ejemplo, aquí se aplicó, si no estoy mal, el de Jackson. Vamos a verificar. Este es el de Jackson. Más 1. Aplicamos el de Jackson. Por ejemplo, alguien puede haber aplicado otra sugerencia. Esta gráfica aplica otra forma de, si no estoy mal, la de Montgomery, para poder calcular los límites de control. Entonces, este límite de control que me dice, ¿cuántas variables tiene? 2. ¿Cuánta cantidad de subgrupos se tiene? 10. Aquí daría 11. Aquí daría 9, que sería obviamente G10. Aquí daría 8, porque 10 menos 2, la cantidad de subgrupos menos 2. Y la F de Fisher, este 3.347, ¿de dónde proviene? De una tabla de Fisher o de Excel. Le dicen al Excel, calcúleme la inversa de la instrucción F de Fisher. La inversa va a generar un valor F de Fisher. Y le va a pedir en Excel cuál es el valor de alfa, cuál es el B1, o sea, los grados de libertad B1, ustedes dicen 10. ¿Y cuáles son los grados de libertad B2? Ustedes dicen 10 menos 2, que es 8. Entonces 10 y 8. Entonces el Excel le va a dedicar alfa de tanto con 10 y 8. Y eso va a dar un valor, 3.347. Multiplicando, este es el límite de control sugerido por esta propuesta, 8.28. Una vez calculado el límite de control en esa fase, se observa que hay una estabilidad estadística de la carta. Obviamente no hay señal de alarma, que implicaría entonces una causa asignable, y habría que recalcular hasta encontrar la estabilidad. Es decir, recalcular si hay un punto, por ejemplo, si este tercer punto estuviese por encima de ese límite de control, entonces tendríamos que ir a la tabla y eliminar el tercer subgrupo. Si hay causa asignable, recuerden. Y recuerden que aquí no se conocen los parámetros, por eso estamos en fase 1. En fase 1 la depuración implica eliminar las señales de alarma. Si ustedes eliminan este punto, ya tendrían que volver a calcular la matriz de varianza-covarianza, porque tendríamos que calcular nuevamente el promedio, porque ya el promedio cambia, porque ahora son 9 datos o 9 subgrupos. Obviamente la matriz cambia los cálculos matriciales para generar esta matriz de varianza-covarianza. Y volvemos el mismo procedimiento hasta encontrar la estabilidad. Este es el caso de 2 variables. Veamos el caso de 3 variables. Profe, una pregunta. ¿Cuál Coméntenme. sería el alfa que se utilizaría ahí en la de... Este alfa Ajá, puede ser el alfa sí. global.
Por ejemplo, el alfa que nos dio 0.1. O alguien puede decir, hombre, yo sugiero que el alfa global sea 0.027. Vamos al Excel para aclarar. Entonces, como les decía, uno va a fórmulas, funciones, y encuentra inverso de la distribución f de Fisher, ¿no? F de Fisher inverso. Esta es la que tienen que ustedes, esta distribución f de Fisher va a generar el valor, obviamente, de la distribución como tal. Ustedes necesitan es, basado en un alfa y basado en los grados de libertad, calcular el valor de la f de Fisher. Entonces vamos a recurrir a la inversa de esta distribución para encontrar la distribución f de Fisher inversa. Aquí está, inversa con la derecha para mirar hacia el sesgo del... Entonces aquí le va a generar el alfa, ¿no? Voy a colocar punto sobre 0.27, que es el alfa que se trabaja en control de calidad, recuerden. Pero eso se basa en el alfa global. Si yo tengo, recuerden que yo les di como ejemplo, si el alfa de cada característica de calidad es 0.05, el alfa para dos características de calidad, el alfa global es 0.1. Pero vamos a asumir que el alfa global que generó dio 0.027. Aquí ya estoy asumiendo un valor porque simplemente para indicarles cómo se calcula el f de Fisher. Aquí están los grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la presentación, recuerden que G es la cantidad de subgrupos, que sería 10, y G menos P, 10 menos 2, recuerden que P son dos variables, sería 10 grados de libertad en B1 y 8 grados de libertad en B2. Entonces, teniendo ya estos 10, que es B1, y 8, B2. Este daría para este nivel de significancia, ¿no? Dio 4.18. Ya posiblemente que yo indique aquí, sea otro nivel de significancia diferente. Miren que aquí dio 3.34, ¿no? Entonces pude haber utilizado otra distribución. De hecho, utilicé otra distribución diferente. Vamos a buscar el alfa que utilicé para poder, este es el alfa global. Utilicé un alfa global para este ejercicio de 0.05 para generar este f de Fisher 3.34. Aquí el alfa global 0.05, pero pude haber colocado 0.027 como alfa global. Y eso genera en Excel la f de Fisher. Ya teniendo este valor, multiplicamos por todo este término y ello daría el límite de control. Bueno, esto es en caso de dos variables. ¿Sí quedó claro cómo hallar f de Fisher, no? Eso depende del alfa global que estés utilizando. Observe que esto no cambia, ¿no? G y G menos P. Lo que cambia es el alfa global que estés utilizando. Y ese alfa global lo das tú, como gestor de calidad. Es claro que si yo disminuyo el alfa global, voy a colocar 0.027, que fue el primero, perdón, 0.027, que fue el primero, 4.18. Entonces, si ustedes van disminuyendo el alfa global, implica que el estadístico de Fisher aumente, ¿no? Si yo, obviamente, aumento el alfa global, el estadístico de Fisher disminuye. En este caso, si utilizo un alfa global de 0.1, el estadístico es 2.53, y si el estadístico es 2.53, vamos a asumir que aquí se colocó 2.53, este límite de control disminuye. Y si disminuye, obviamente hay mayor probabilidad de que existan señales de alarma. Entonces, es claro que a medida que disminuye el alfa, se amplían los límites. Si se aumenta el alfa, se disminuye el límite. Este es lo que concierne
a cómo buscar la F de Fisher en Excel para poder calcular el límite de control. Ahora veamos un ejercicio en donde hay 3 variables, para después obviamente pasar a Excel y posteriormente al stack gráfico. Aquí están las 3 variables y todavía estamos en observaciones individuales. ¿Por qué? Porque hay una observación en cada una de las variables. Miren y aprecien cuán diferente en el caso univariado. Si estuviésemos hablando del caso univariado, estos 3 datos corresponden a la misma variable. Por ejemplo, el peso. Se tomó en el primer subgrupo 3 valores de peso. Se tomó en el segundo subgrupo otros 3 valores de peso. Pero aquí estamos asumiendo de que no es una sola variable, sino que X1 representa la temperatura de entrada de un horno, X2 representa la presión de ese horno y X3 representa la temperatura del fondo del horno. Son 3 variables diferentes. Y repito, en el caso univariado, estos 3 datos se trataba de la misma variable. Aquí no. En este caso multivariante, este 310 representa temperatura de entrada, este 370 está representando la presión y este 3 está representando la temperatura de fondo de ese horno. 3 variables diferentes. Y como en el subgrupo se tomó una observación de cada una de esas variables, obviamente estamos en observaciones individuales, n es igual a 1. Pero existen 3 variables, p es igual a 3. Estamos en el campo multivariado porque hay 3 variables. Bueno, entonces, ya teniendo 3 variables, nos preguntan si el proceso está estable estadísticamente, obviamente porque no conocemos los parámetros de este proceso, no conocemos el vector de media mu, ni la matriz de varianza covarianza sigma. Ello implicaría que estamos en fase 1, ¿no? Evaluamos el promedio de cada una de esas características. Tomando la información anterior, calculamos el promedio, ¿no? Como les indiqué inicialmente, el promedio de cada una de las características. Este 3 es el promedio de la temperatura de entrada, este 346 es el promedio de la presión y este 2.7 es el promedio de la temperatura de fondo del horno que estamos evaluando. ¿Qué vamos a hacer con ese promedio? Vamos a centrar la matriz. Recuerda que si se toma estos datos como tal, estas 3 columnas, tal con los datos originales, esa es la matriz de datos, pero no es la matriz centrada. Centrada es tomar cada observación y restarle el promedio que corresponde a esa característica de calidad. Aquí ya está la matriz centrada. Este punto 1 es 3.10 menos 3. Este punto 30 es 3.30 menos 3, y así sucesivamente. Para el caso del nitrógeno. Para el caso para el caso de la temperatura de entrada. Para el caso de la presión, este punto 24 corresponde a 3.70 menos 3.46, que es el promedio. Este punto 44 corresponde a 3.90 menos 3.46. Y de esa manera centramos la variable X2 que corresponde a la presión. Y la temperatura de fondo X3, centrarla es tomar cada elemento, el 3, y restarle el 2.7 para generar punto 3, el 3.10 y restarle 2.7 para generar punto 4, el 2.4, restarle 2.7, daría negativo, menos punto 30, y así sucesivamente. Este se llama matriz centrada. Ya teniendo la matriz centrada, recuerden que hay que hallar la traspuesta de esta matriz. ¿Cuántas filas tiene la matriz? Entonces, la matriz tiene 10 filas, que corresponde a los 10 subgrupos, y tiene 3 columnas.
que corresponde a las variables. O sea, P es igual a 3, G es igual a 10. Entonces, esta matriz es una matriz de 10 por 3. 10 por 3. Hay 10 filas por 3 columnas. 10 por 3. A esta matriz, si la transponemos, cambiar las filas por las columnas o trasladar las columnas en filas y las filas en columnas, que es lo que es la transpuesta, entonces en el momento de trasladar o transponer, para hacer un concepto mucho más matemático, al momento de transponer las filas por las columnas por las filas, que es lo mismo, nos queda esta matriz. Son los mismos datos, ¿no? Miren, punto 10, punto 30, menos punto 40, corresponde a esta columna. Que aquí sería la columna, pero pasa a ser fila. Esta columna pasa a ser fila. Sería esta fila. La siguiente columna, punto 24, punto 44, pasa a ser otra fila. Punto 24, punto 44. Y la última columna, punto 30, punto 40, menos punto 30, menos punto 20, pasa a ser la última fila. Que sería esta que ustedes están observando. Esta es la matriz centrada pero transpuesta, porque acabamos de transponer. Y esta es la matriz centrada que teníamos inicialmente, ¿no? Dentro del concepto matemático, esta matriz tiene 3 filas, se pueden dar cuenta que hay 3 filas. ¿Y cuántas columnas? Tiene 10 columnas. Esta matriz, estoy señalando, esta matriz es una matriz de 3 por 10. 3 por 10. 3 filas por 10 columnas. Y esta matriz hemos dicho que es 10 por 3, porque hay 10 filas por 3 columnas. Esas son las dimensiones. Si tú multiplicas una matriz de 3 por 10 y otra matriz de 10 por 3, ¿cuáles son los valores centrales? Los 10. 3 por 10, 10 por 3. ¿Cuáles son los extremos? El 3. El 3 que está a la izquierda, el 3 que está a la derecha. Entonces, en el momento de hacer la multiplicación de las matrices, debe generar una matriz de 3 por 3, que la teoría nos dice que es lógico, ¿no? Porque debe generar una matriz de P por P, donde P es el número de variables. ¿Cuál es el número de variables? 3. Entonces debe generar la matriz de 3 por 3 que ustedes ven en la parte inferior. Aquí les recuerdo cómo hacer los cálculos, ¿no? Matriciales. ¿Qué hacen? Por ejemplo, se toma punto 1 y se multiplica por punto 1. Y después se suma. Punto 3 se multiplica por punto 3. Y se sigue la suma. Más menos punto 40 por menos punto 40. Más menos punto 20 por menos punto 20. Cada elemento de la fila se multiplica por cada elemento de esta columna y una vez multiplicado se suma. Y eso genera 3.30. Ese es el primer valor. Después se toma cada elemento de esta fila, se hace ahora no con esta columna porque ya se hizo para generar 3.30, sino con la siguiente columna, la segunda columna, ¿no? O sea, punto 10 por punto 24, punto 30 por punto 44 y se van sumando, ¿no? Eso generará también otro valor, 3.30 coincidencialmente, ¿no? Y nuevamente, esta misma fila, miren que estamos tomando la primera fila por la última columna y se hace el mismo procedimiento. Punto 1 por punto 30, punto 30 por punto 40, menos punto 40 por menos punto 30, menos punto 20 por menos punto 20. Una vez multiplicado, se suma y genera 2.55. Entonces, se pueden dar cuenta que se toma la primera fila con la primera columna para generar el primer elemento de la primera fila de la matriz final. La primera fila por la segunda columna para generar el segundo elemento de la primera fila de la matriz original. La primera fila por la tercera columna para generar el último elemento de la matriz final.
Si así se hizo con estas primeras filas, así se hace con la segunda, así se hace con la tercera, para cada una de las columnas, y te generará estos datos. Esto es la matriz centrada traspuesta por la matriz centrada. No es la matriz de varianza-covarianza, porque para poder hallar la matriz de varianza-covarianza, tú tienes que dividirlo entre G-1. O sea que cada elemento de esta matriz se elimina entre G-1. Recuerden que G es 10 en este caso, porque hay 10 subgrupos. O sea, G-1 sería 9. Entonces, cada elemento, 3.30 entre 9, 3.30 entre 9, 2.55 entre 9, o 2.60 entre 9, o 2.18 entre 9, cada elemento se divide entre 9. Y de esa manera, de esa forma, sí se obtiene la matriz de varianza-covarianza, porque estamos siguiendo la fórmula. Observa. Hay que dividir entre 9, 10. Sería 10 menos 1. Todo entre 9 genera. Esta es la matriz de varianza-covarianza. ¿Y por qué se llama matriz de varianza-covarianza? Porque la diagonal principal, que son los elementos que estoy señalando, punto 36,7, punto 39,2 y punto 24,2, son las varianzas de cada una de las características. Es decir, punto 36,7 es la varianza de la temperatura de entrada, punto 39,2 es la varianza de la presión, y punto 24,2 es la varianza de la temperatura del fondo del horno. Los demás son covarianzas. Y recuerden que la covarianza les había indicado que te permite hallar las correlaciones. Esta es la matriz de correlación. Basado en estas covarianzas que no se tomaron cuando expliqué la diagonal. Miren que la diagonal aquí es 1, porque se trata de la misma variable. Si yo estoy tomando punto 36, estoy hablando de la variable, la varianza de la variable temperatura de entrada. O sea, y si yo relaciono la misma variable, obviamente, en forma, voy a utilizar la palabra, o sea, consigo misma, la relación es 1. Lo mismo la varianza de la presión. Si yo relaciono la presión consigo misma, la relación es 1. Si yo relaciono la temperatura de fondo consigo misma, la relación es 1. Pero, por ejemplo, ¿y cómo tengo esta relación? Punto 97, que es la relación de la variable 1 con la variable 2. Esta es la relación de la variable 1 con la variable 2. Proviene de esta covarianza. Esta es la covarianza de la variable 1 con la 2. ¿Cómo uno sabe qué es la relación entre la variable 1 y la 2? Simplemente ustedes colocan este esquema. Miren, aquí, en esta primera fila, llámenle x1. En esta segunda fila, llámenle variable x2. Esta tercera fila, llámenle variable x3. Eso lo hacen con la fila, también lo hacen con la columna. Esta primera columna le llaman x1. Esta segunda columna le llaman x2. Y esta tercera columna le llaman x3. Entonces, hagan un cruce. Si este es x1, entonces x1 consigo misma, porque aquí también sería x1, ¿no? Como columna, 1. Si este es x1, x1 contra x2, porque esta es la columna de x2. Entonces, este sería la covarianza x1, x2. Por lo tanto, esa covarianza genera una correlación de punto 97,21. O sea, punto 36,7 es la covarianza de x1 y x2. Y esa relación entre la variable temperatura de entrada y presión, porque x1 es la temperatura de entrada y x2 es la presión, genera una correlación de punto 97,21. ¿Cómo se calculó? La fórmula dice lo siguiente. Veamos si está en la parte posterior. Voy aquí está, para simplemente observen cómo dice la fórmula. La correlación es la covarianza sobre las desviaciones de las variables. Esta es la fórmula. La covarianza sobre las relaciones entre la multiplicación de las desviaciones, perdón, es la razón de la covarianza con respecto a la multiplicación de las desviaciones de las variables que estoy tomando como referente. Covarianza, aquí va en el
numerador la covarianza y en el denominador la multiplicación de las desviaciones de las variables que estoy tomando como referencia. Entonces, aclarada la fórmula de cómo se calcula la correlación, cómo se estima esa correlación, nos regresamos. La covarianza es esta, punto 36.7. Ya tenemos la covarianza, que es el numerador. ¿Y cuál es el denominador? Es la multiplicación de las desviaciones de las variables que estoy tomando. ¿Esta covarianza qué variables corresponde? A x1 y x2. Por lo tanto, debo tomar las desviaciones de x1 y de x2. ¿Y dónde consigo esas desviaciones? Si yo les dije que esta es la varianza de x1 y esta es la varianza de x2 porque es la diagonal principal, entonces si yo le saco raíz a punto 36.7, obtengo la desviación de x1. Y si le saco raíz a punto 39.2, obtengo la desviación de x2. Entonces, es claro que si yo tomo este valor, punto 36.7, y la divido por la multiplicación de las dos desviaciones, repito, hay que sacar raíz primero a cada uno de estos elementos, la raíz de punto 36 y la raíz de punto 39 para obtener las desviaciones. Si multiplico esos dos términos, ya tenemos el denominador. O sea, punto 36.7 entre la multiplicación de las desviaciones de las varianzas. Y ya tenemos la correlación. Por eso es el resultado, punto 97. Es decir, que si miramos desde el punto de vista de este valor como tal, la temperatura está altamente relacionada, punto 97.9, con la presión del orden. Punto 97. En el caso de la misma temperatura de entrada, recuerden que yo les había manifestado que X1 es la primera fila, X2 la segunda, la X3 la tercera fila, y si hablamos de columna, en la primera columna es X1, la segunda columna es X2 y la tercera X3. Entonces, si tomamos X1 y X3 ahora, eso da una relación de punto 92. Es una relación alta también, pero no tan alta como la anterior, pero es una relación alta. O sea, que aquí está la relación entre la temperatura de entrada y la temperatura de fondo es punto 92. Y la relación de la temperatura de entrada y la presión es más alta, punto 97. Y punto 92. Y así ustedes explican las demás coeficientes de correlación. Recuerden que en la diagonal principal aparece 1 porque se trata de la misma variable. Esta es la matriz de correlación. Eso es lo que no mide el caso univariado. El caso univariado usted no mide en relaciones entre las variables para poder hacer explicación mucho más certera acerca de lo que está pasando en el proceso. Esa es una de las grandes ventajas del caso multivariante en control estadístico de procesos. Aquí, ¿cómo se obtiene la inversa de la matriz? Obviamente, esta inversa sale de esta matriz de varianza-covarianza. Se obtiene la inversa porque para poder calcular los t cuadrados de Hotelling necesito la inversa de la matriz. Entonces, ya obtenida la inversa de la matriz mediante los métodos cofactores, ya podemos hallar el t cuadrado. ¿Cómo podemos hallar el t cuadrado? Bueno, aquí ya no les presento la diferencia como les presenté anteriormente, porque ya la diferencia está calculada. Miren, recuerden, estas diferencias ya fueron calculadas. Miren, el primer subgrupo, estas son las diferencias. Punto 10, punto 24, punto 30, recuerden, las diferencias obtenidas tomando cada observación cada observación del subgrupo para cada una de las características de calidad, cada una de las variables, restamos el promedio. Y obtenemos estas diferencias, que era la matriz de entrada. Pero como ya tenemos las diferencias, ¿sí? Ya tenemos esa resta entre la observación menos el promedio, esta matriz centrada, o esta fila, perdón, de esta matriz centrada está representando el subgrupo número 1. Entonces, ya teniendo esa primera
subgrupo ya centrado, estos son los elementos, miren que ese es el vector fila y este es el vector columna. De los mismos datos, ¿no? Punto 1, punto 24, punto 30, punto 1. Pero el procedimiento dice que tome este vector fila y lo multiplique por la inversa de la matriz de varianza-covarianza. La inversa obtenida a partir de esta matriz. Esta es la matriz de varianza-covarianza y se obtiene la inversa de esta matriz. Repito, vamos a repasar cómo obtener la inversa en Excel posteriormente. ¿Qué se hace con la inversa? Se toma el vector fila del primer subgrupo, así se hace para todos los subgrupos. Para todos los subgrupos. Recuerde que vamos a trabajar con la matriz centrada, pero esto representa el primer subgrupo, esta fila, esta segunda fila el segundo subgrupo, esta tercera fila el tercer subgrupo, y así sucesivamente hasta el décimo subgrupo, que corresponde en este caso a -1, a menos 0.86, a menos 0.90, que es el décimo subgrupo, el último de los subgrupos. Pero a cada uno de estos subgrupos hay que calcular el t cuadrado. Habrá 10 t cuadrados. Entonces veamos el primer t cuadrado. Este vector fila, como es un vector fila, tiene una fila y 3 columnas. O sea, un vector de 1 por 3. La matriz, como son 3 variables, claro, obviamente que es una matriz de 3 por 3, la original, ¿no? La matriz de varianza-covarianza, una matriz de 3 por 3 porque existen 3 variables. Le obtenemos la inversa, o sigue siendo una matriz de 3 por 3. Obviamente, algebraicamente, sigue siendo una matriz de 3 por 3, eso no va a modificarse si ustedes sacan la inversa. Esta es la inversa, y obviamente esta matriz de 3 por 3 tenemos que multiplicarlo por este vector fila que es 1 por 3. Volvemos a hacernos lo de las dimensiones de las matrices. Si este es un vector 1 por 3 y este es 3 por 3, ¿cuáles son los valores internos? Los 3, 1 por 3 y 3 por 3. ¿Cuáles son los extremos? 1 y 3. Por lo tanto, en el momento de hacer la multiplicación genera un vector de 1 por 3. Este es el vector de 1 por 3 que generó el cálculo. Estos son los datos. ¿Y cómo se obtiene este vector? Pues como aprendimos multiplicando matrices cuando repasamos. Tomo esta fila por esta columna, por esta primera columna, por ejemplo, punto 1 por 56.65, más punto 24 por menos 34.614, más punto 30 por menos 24.29. Si ustedes realizan eso, obtienen este dato. Menos 10.125. Después tomen nuevamente la fila, ahora con la segunda columna. Recuerden que hay que multiplicar los elementos, ¿no? Punto 10 menos 340, menos 34.61, 4. Y eso se le suma punto 24 por la multiplicación a 42.499, más otra vez el elemento punto 30 por menos 10.126, y eso da este 3.686. Y volvemos, tomamos la fila, el vector fila, y lo multiplicamos por la última columna. El punto 1 por menos 24.929, el punto 24 por menos 10.126 y el punto 30 por 45.366. Una vez multiplicado, sumamos el resultado de cada una de estas multiplicaciones. Punto 1 por menos 24.929 más la multiplicación que generó punto 24 por menos 10.126 más la multiplicación que generó punto 30 por 45.366. Eso genera este. Si es claro, entonces, un vector de 1 por 3 y esa matriz de 3 por 3 genera otro vector de 1 por 3. Como este vector de 1 por 3 lo tienes que multiplicar ahora por este vector columna de 3 por 1, porque hay 3 filas y una sola columna. Recuerden que es el mismo que está aquí. Es que este vector se llama vector fila, que era la traspuesta de ese vector columna que se tiene aquí. Los mismos elementos, ¿no? Pero ya tenemos el resultado, repito, generado por este vector fila, por esta matriz de varianza covarianza, la inversa de la matriz de varianza covarianza, que son los elementos señalados en la presentación. Ahora multiplicamos por el vector columna. Es el mismo procedimiento matemático.
menos 10.125 por punto 1, más 3.686 por punto 24, más 8.686 por punto 30. Y esa suma da este escalar, 2.478. Observen que este vector fila es 1 por 3 y este vector columna es 3 por 1. ¿Cuáles son los valores internos? El 3, 1 por 3, 3 por 1. Los valores internos son, el 3 se elimina, y los externos, ¿cuál es? 1 y 1. Y eso da un escalar. Este sería el primer t cuadrado. Así se hace con el segundo t cuadrado. Miren, el mismo procedimiento. Hasta el cuadrado. El segundo t cuadrado, segundo, ¿no? El segundo, 1,88. Y se hace para todos los valores, ¿no? Miren, estos son todos los t cuadrados generados. Hasta el décimo. Y estos son los estadísticos de control. Estos son los que se van a graficar. Estos son los puntos. Esta es la gráfica. Una gráfica que podemos decir que quedó estable estadísticamente. Ahora, el límite de control, recuerden que cualquiera de las sugerencias de los autores, cualquiera de ellas, hay unas más conservadoras que otras, es claro también, ¿no? Pero cualquiera de ellas es válida. Ustedes simplemente dicen, estoy utilizando el límite de control de Ryan, o estoy utilizando el límite de control de Montgomery, o estoy utilizando el límite de control de Jackson. No van a dar iguales los valores. Habrá unos más conservadores que otros. Es decir, habrá unos que tengan unos límites más bajos que otros, y esos autores que generan un valor, límite de control mucho más bajo, implica que hay mayor probabilidad de que exista una señal de alarma. O sea, que un punto esté fuera del límite y tendría que recalcularlo. Por eso se le llama que son o límites de control más conservadores. Bueno, veamos ahora en Excel, ¿no? Voy a, para repasar lo que es, simplemente lo que es cómo hacer una matriz. Pero ustedes, repito, van a utilizar el Stack Graphic, y el Stack Graphic le va a generar obviamente todos los resultados. Simplemente esta manera de que ustedes, a pesar de que posiblemente no tengan el software en sus empleos o en sus empresas, ustedes con Excel pueden realizar todo. Y yo les voy a presentar, a enviar una plantilla en Excel donde está cómo se calcula. La plantilla es para 30 datos, si no estoy mal, observaciones individuales, y ahí les generan la plantilla los valores de t cuadrado, le genera, creo yo, que también la gráfica, pero en Excel. Es claro también que vamos a utilizar el Stack Graphic que da como resultado, obviamente, Profesor, basado en las ahora va a teorías presentar de Montgomery. un ejemplo en estas gráficas. Sí, claro, Ok, listo. claro, Listo. todo, todo, Listo. todo. Ahora les voy a presentar en Excel cómo hacerlo, ¿no? Simplemente la multiplicación de matrices para que usted diga, "Sí, profesor, pero ¿cómo hago la multiplicación de la matriz?" No, aquí vamos a explicar. Entonces voy a tomar, obviamente, los datos del ejercicio que estamos dando. Después pasamos, obviamente, al Stack Graphic. Entonces aquí estoy colocando los datos. Quiero que me estén vigilando, supervisando que no omita o no modifique la información. Puesto que nos salga muy similar al ejemplo, ¿no? O sea, estos son los valores que estamos presentando para este ejercicio.
2, 3,3, 3 y 260. Y vamos para la tercera columna. 3, 310, 240, 250, 70, 350, 3, 270, 2,2 y 1,80. Esta es la matriz original, pero no es la centrada. Recuerda que hay que hallar el promedio. Entonces vamos a tomar el promedio. Decimos al stack graphic que, perdón, al cell que genere el promedio. Aquí está el promedio de cada uno de los datos, ¿no? Aquí está el promedio de X1. Estos son los promedios. Voy a copiarlo para todos. Ya, estos son los promedios. Miren, los mismos resultados. Vamos. 3, 346, 2,7. Ahora le voy a decir a Excel que haga la matriz centrada. Tome el dato y réstele este promedio. Te lo voy a decir que no modifique este promedio, ¿no? Para todos los datos. Punto 1 y lo hago para todo. Ahí están los resultados ya centrados. Lo propio hago con el siguiente dato. El resto, el promedio de su variable. Recuerda que estamos ahora en X2, la variable X2. Le digo a Excel que fije este dato y haga todos los. Y ahora también lo hacemos con esa variable menos su promedio. Vamos a fijarlo. Ya tenemos la matriz centrada. ¿Qué es la matriz que se tiene aquí? De la matriz centrada. Bueno, ya teniendo la matriz centrada, ya podemos transponer la matriz, ¿no? ¿Sí? Le decimos a Excel que transponga la matriz, le decimos transponer. Transponer, ¿qué vas a transponer? Esta matriz. Y está la matriz transpuesta. Y ahora vamos a decirle que multiplique la matriz transpuesta. Que multiplique, esa es multiplicación de matrices. Me pide la primera matriz. La transpuesta, recuerde que primero la transpuesta. Y obviamente después la segunda matriz. Punto y coma, vamos a darle punto y coma aquí. Y tome la segunda matriz, que es esta que está aquí. ¿Listo? Esta es la matriz transpuesta, pero no es la matriz de varianza-covarianza. Para que sea la matriz de varianza-covarianza hay que dividirlo entre la cantidad de datos o la cantidad de muestras menos 1, ¿no? Voy a decirle que haga un conteo de los datos, contar, ¿sí? Pero ya sabemos que es entre 9, ¿no? Simplemente para que ustedes... Y después le digo que tome el conteo y le reste 1. Tome este y le resto 1 para los grados de libertad, porque estamos todas 9. Que estamos ya aquí. Hicimos esto, la matriz, la multiplicación de la matriz centrada transpuesta por la matriz centrada, que es este resultado generado. Ahora vamos a calcular la matriz de varianza-covarianza, que es la división de cada uno de estos elementos por entre 9. Entonces vamos a decirle que podemos decir así, no hay ningún problema. Lo divide entre 9. Ya tienes el resultado de esa matriz de varianza-covarianza. Esto es, miren el resultado. ¿Listo? Y si ya tiene la inversa, ustedes dicen, voy a tomar la inversa
la inversa de la matriz, porque ya tenemos la matriz de varianza-covarianza, que es esta. Observen los mismos resultados. Vamos a determinar la inversa. Entonces ustedes le dicen inversa, inmediatamente el inversa de la matriz, ¿no? O matriz inversa, inversa. ¿Ah? Matriz inversa. Y decimos que es la matriz inversa. Ahí está la matriz inversa. Miren los resultados. Y si ustedes quieren, ahora hallar los t cuadrados, ¿no? T cuadrado, por ejemplo, el primer t cuadrado. ¿Qué deben multiplicar para hallar el primer t cuadrado? Obviamente eso es por paso, porque tendrían que tomar el vector fila, que es este es el vector fila, y multiplicarlo por la matriz de varianza-covarianza, por la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Y después multiplicarlo como vector columna. Recuerden que hay que pasarlo como... En otras palabras, miren lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a hacerlo paso por paso. Voy a pasar este, F1. Voy a pasar los mismos datos, simplemente para que... Miren, esto lo tenemos que hacer. ¿Listo? Después tenemos que este mismo, que está aquí, y transponerlo. Voy a transponerlo. ¿Qué voy a transponer? Esto. Y mire cómo queda. Esta es la transpuesta. Los mismos datos. Pero aquí en el centro debe estar esta matriz, ¿no? Esta matriz que está aquí. La inversa. Simplemente para, en el sentido de que voy a utilizar toda la misma matriz. Pero lo que vamos a hacer es esto. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar este por este. Y el resultado después por esto. Y todavía no, simplemente para calcular el primer t cuadrado, ¿no? Todavía no lo tenemos. Vamos a hacer la multiplicación primero, uno por uno. Esto va a generar un vector fila de 1 por 3. Si yo multiplico este vector 1 por 3 por 3 por 3, genera un vector fila de 1 por 3. Vamos a hacerlo inmediatamente. Ya sabemos que es multiplicación, ¿no? Multiplicar matrices, porque lo que realmente estamos haciendo es multiplicación de matrices. Esta, y coma, por esta. Ya. La matriz de 1 por 3. Ya sabemos que ya se multiplicó estos dos términos. Ahora tenemos que multiplicarlo por esto. Entonces, otra vez otra multiplicación. Voy a colocarla de este lado. Multiplicación, sí, para que me dé como resultado el... Y no confundir. ¿Qué voy a multiplicar? La multiplicación que generó esta multiplicación matricial. Este vector fila por esta matriz que ya la tenemos, que es esta. Entonces voy a otra vez multiplicar. Todos son multiplicaciones de matriz. Este vector fila que generó este por este, ahora por esto, para que genere el escalar, el valor. Este es el t cuadrado. Este sería el primer t cuadrado. 2.47, que es el resultado, 2.47. Entonces, de esa manera, repito, yo tengo la plantilla, así que lo que acabo de hacer, yo tengo la plantilla. De esa manera se realiza para todos los subgrupos, ¿no? De cada uno de estos, los 10 subgrupos, se hace el mismo procedimiento, se obtiene y posteriormente se grafica. Una vez graficado, una vez obtenido todo, como todos los t cuadrados de Hotelling, se realiza lo que yo les acabo de informar, la carta, se realiza el monitoreo de dichos estadísticos de control y se determina si hay estabilidad estadística o no, o si hay una señal de alarma. Obviamente, si existe una señal de alarma, se elimina el subgrupo y nuevamente se realiza el procedimiento, ¿no? Una vez eliminado. Vamos a esta gráfica antes de continuar, porque aquí el caso de estudio siguiente es asumiendo que existe un punto fuera o señal de alarma, ¿no? Pero vamos antes a explicar la carta mediante el StatGraph.
Aquí está el stack graphic. Como lo tenemos en Excel, voy a trasladar la información. Voy a decirle tomar la información. Voy a decirle aquí x1 para indicarle que es la primera variable, x2, y x3. Ya tenemos las tres variables. ¿Qué van a hacer ustedes? Están ahí donde dice controlar. Profesor, nos falta el último subgrupo. La última observación. Sí. 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 Es cierto. Vamos a... Gracias. Hubiese salido, pero obviamente no ha salido igual. ¿Listo? Ya tenemos los 10 subgrupos con las tres variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerda que el curso es control estadístico de proceso, por lo tanto, en control, en esta gráfica. Control, variables, estas son observaciones individuales, el básico, cartas de control univariadas, que es las secciones anteriores. Esta también univariada, que es la carta de Ume-Kuzum que vimos en las primeras secciones. Y aquí viene la multi. ¿Sí? Y aquí está T cuadrado. La famosa T cuadrado. Le damos clic. Tomamos las variables. No hay tamaño de subgrupo, el tamaño de subgrupo es 1, ¿no? Por eso no se le dice. No se está haciendo control. Miren que si se hace control le pide ¿cuál es el vector de media? ¿Cuál es el vector de covarianza? Porque se asume cuando se hace controles que ya tienes el vector de media y el vector de covarianza. Perdón, y la matriz de varianza covarianza. El vector de media y la matriz de varianza covarianza. Ahora vamos a hacer la simulación si tuviésemos los vectores. Bueno, entonces vamos a hacer carta de control multivariada. No tenemos ninguno de los parámetros. Y vamos a observar el comportamiento de la carta. Esta es la carta. Si se dan cuenta, es una carta que da señal de 2 puntos. Ahora, y profesor, ¿por qué ahora hay señales de alarma? Porque él utiliza un límite de control más conservador. Miren que utiliza 7.22 como límite de control. 7.22. Ahora bien, me hace pensar que esta es otra carta diferente por el último subgrupo. Y aquí no se presentó el que no es. Eso hay que revisarlo. Porque el que no es, da 4.65 como T cuadrado. Y aquí me está diciendo que da un valor muy diferente a 4.65. O sea, es otro dato diferente. Veamos y revisemos el Excel. Sí, me da a pensar que la información es distinta. Bueno, esto lo vamos a revisar posteriormente. Por lo menos aquí hay 2 señales de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando hay señal de alarma? Hay que eliminar los subgrupos para poder hacer la estabilización de la carta. Pero vamos a asumir que no hay señal de alarma. Es con el propósito de saber la matriz de varianza-covarianza. ¿Sí? Si se tomaron los mismos datos. Voy a decirle ahora, aquí, donde dice el disquete, voy a decir que me dé el vector de media y la matriz de varianza-covarianza y me lo ubique en la hoja de información, en la hoja de datos. Miren, el vector de media y covarianza. Entonces, aquí está, ya generó. 346, 2.7. Y este es el vector de media de varianza-covarianza. Esto es lo que me generó el stat graphic. Esto es lo que genera el stat graphic. Ahora, miren lo que hizo el Excel, ¿no? El vector de media y varianza-covarianza. Miren la información.
Ustedes se dan cuenta que es una información distinta a la que se observa aquí. Entonces hay que hacer la revisión primero, obviamente, de los datos, ¿no? De qué se tomaron, qué datos se tomaron. Ahora, yo le voy a decir que hago una estimación de datos agrupados. Mira, ahora sí estoy tomando la muestra y ahora sí comparemos. Repito, opciones de análisis y hago una estimación, como si fuese fase 1. Hago una estimación agrupando. Entonces, a ustedes el comparar, ahora sí, se trata de la carta. Y estamos en fase 1. Ahora le voy a decir que sí me genere otra vez la matriz de varianza-covarianza, pero bajo el aspecto que estamos en fase 1. Entonces voy a decir, para no confundir con lo anterior, le voy a colocar 2. Le voy a dar OK y me voy al libro de datos. Y ahora sí comparen con Excel. Estos son los datos de Excel. Y esta es la matriz. Punto 36, alguien me dice, profesor, pero esta es una columna. Y en Excel sí me sale bien porque aquí tengo la matriz, ¿no? Esta es la matriz de varianza-covarianza muestral, la S. Y ahora, como le estoy diciendo a esta gráfica que estoy haciendo estimación muestral, él también me la coloca igual. Pero me lo coloca en forma de columna. Y el Excel sí me lo coloca como debe ser, ¿no? Pero les explico de qué se trata aquí. Sino que ustedes deben tomar los 3 primeros elementos como la primera fila, los 3 siguientes elementos como la segunda fila y los 3 siguientes elementos como la tercera fila. De esa manera deben, obviamente, analizar. Los 3 primeros elementos de la primera fila. Es como si, mira, ustedes hicieran así. Punto 36 sería este elemento. Pues nuevamente el punto 36 sería este siguiente elemento y después punto 28, el siguiente elemento. Ese sería la primera fila. Y observen con respecto al Excel. El primero. Este sería el primero. Y el segundo, a partir de aquí, ¿no? Estos 3 datos. Punto 36. Segundo dato, punto 39. 29, 15, 56. Y punto 28. De esa manera, ustedes deben estructurar la matriz. Esta gráfica era de esta manera, en una columna, pero ustedes estructuran la matriz de esta forma. Bueno. Ya asumiendo que esto que tenemos está estable estadísticamente, ustedes ya pueden tomar nueva información y hacer control. Entonces, ¿cómo se hace control? Voy a explicar ahora cómo se hace control. Me voy a ir al libro de datos. Recuerde que vamos ya tomando fase 1 y tomando esto como matriz de varianza-covarianza y este vector, ya ni este que no habíamos asumido fase 1, voy a eliminarlo, ¿no? Entonces, ya tenemos el vector de medida y el vector de varianza-covarianza estabilizada la carta. Entonces, si existe, voy a colocar otros datos. Voy a colocar aquí otros datos. Y voy a modificar una variable, ¿no? Aquí voy a multiplicar por 1.5. Simplemente estoy aumentando. No voy a tomar tantos datos. Voy a tomar cerca de 5 o 6 datos aproximadamente. 6 datos.
voy a tomar los mismos datos de X2. Miren que modifiqué la variable 1, ¿no? Le di mayor valor. Multipliqué por un valor y simplemente. Y aquí lo voy a disminuir, este dato. Estos datos los voy a disminuir, voy a multiplicar por 8. Simplemente para presentar unos datos. Es para presentar como si fuese estos datos fueran unos datos para hacer control. Estoy tomando esto como si fueran unos datos para hacer control. Entonces voy a hacer control con esa información. Con esta información voy a hacer control. Es como si ustedes, como gestores de calidad, tomen otros datos para hacer control. Entonces voy a llevar estos datos para control al Excel, al Stack Graph. Sí, al Stack Graph, ya que estamos trabajando en Stack Graph. Voy a decirle que estos datos que voy a colocar es para hacer control. Este sería la variable x1, pero para control. Voy a colocarle x1c. x2c. x3c. O sea, las variables. Recuerden que este era temperatura de entrada, presión, temperatura de fondo. Para hacer control, porque ya quedó estabilizada en fase 1. Por lo tanto, estos son los parámetros, el vector de media y el vector de varianza covarianza. Entonces, para hacer control, vamos a controlar gráfico de control por variables, gráfico de control multiplicado, t cuadrado. ¿Qué vas a hacer? Control. Entonces, tomo los datos para hacer control, ¿no? X2 y X3 control. ¿Y cómo sabe esta gráfica que voy a hacer control? Esta gráfica le tiene que decir, hombre, voy a hacer control porque voy a darte los parámetros. Ya no lo voy a estimar porque ya los estimé en la fase 1 con los datos anteriores, los datos históricos. Miren que aquí, ¿qué les va a pedir? El vector de medias, es decir, le va a pedir aquí, donde dice media 2. Este vector se lo está pidiendo. Entonces, media 2 es el vector de medias. Y esta es la matriz de varianza covarianza. Porque aquí, como ya, esta es la estimación de los parámetros, el vector de media y la matriz de varianza covarianza, porque quedó estabilizada la carta, ¿no? Entonces, aquí está en la matriz de varianza covarianza. Ahora estoy haciendo control, porque estos nuevos datos están sometidos a estos parámetros. Recuerde que yo modifiqué tanto la variable 1 como la variable 3. Las modifiqué. Aquí le aumenté y aquí le disminuí de lo que tradicionalmente se decía. ¿Listo? Miren. Este es el límite de control. Y estos son los puntos. Totalmente fuera de los límites de control, por lo tanto, ese es un proceso fuera de control, ¿no? Totalmente fuera de los límites, es un proceso fuera de control. Ahora, si yo no hubiese dicho o indicado que estamos haciendo control, es más, si alguien de pronto dice, estoy haciendo control, pero recurre al siguiente procedimiento donde se toma la carta multivariato T cuadrado, se toma los datos para control y no especifica que va a ser control, es más, no llama ni al vector de media ni a la matriz de varianza covarianza, observen que puede resultar. Puede resultar siendo, obviamente, aquí es claro que también es un estado fuera de control, pero observen la diferencia entre uno y otro. Y ahora, si él toma y considera que está tomando una muestra, entonces le dice, opción de análisis, dice, no, estoy tomando una muestra. Peor aún, porque le va a decir esto. Le va a decir, hombre, hay una especie de tendencia, pero no hay señales de alarma, porque está dentro de los límites de control. ¿Sí? Hay una especie de tendencia por el comportamiento que tiene el monitoreo de los estadísticos, ¿no? Tendencia ascendente. Entonces, ese es hacer control.
con las cartas multivariantes. Observen que si ustedes toman la opción de estimado por agrupado, da las mismas resultados obtenidos en Excel, ¿no? Que implicaría, de hecho, que estamos en fase 1. Bueno, esto es carta de control T cuadrado de Hotelling. Miren la importancia de esas cartas en procesos que posean muchas variables. El solo hecho de que ustedes hagan carta de control a cada variable, imagínense 25 variables y realizarle una carta de control a cada una de ellas en forma independiente, versus realizar una sola carta multivariante en donde cada punto represente las 25 variables y hacer un monitoreo integral del proceso. Eso es una gran ventaja para un gestor de calidad. Manejar el concepto multivariado y por lo tanto es un concepto, yo no voy a decir novedoso porque tiene muchos años, pero es un concepto que en los actuales momentos sería lógico realizarlo. Sobre todo que los procesos, a medida que pasan los años, son procesos tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, hay variaciones pequeñas. Y si hay variaciones pequeñas, es una ventaja para el gestor de calidad. Le permite mayor seguridad en cuanto al monitoreo de cada variable. Por lo tanto, es necesario considerar ya todas las variables en forma integral. Bueno, ahora, vamos a asumir que en un momento determinado hay un punto fuera de los límites, pero eso lo vamos a desarrollar. Ahora vamos a hacer un break de 20 minutos con el propósito de finalizar con este ejercicio de la existencia de un punto fuera de los límites en fase 1, ¿no? Fase 1. O si es conocido en la matriz de varianza-covarianza, también puede ser en fase 2. Aquí lo que vamos a evaluar realmente es, dado una señal de alarma, dado un punto fuera de los límites, es claro que obviamente implica de que no se establece el proceso o que esté fuera de control si estamos en fase 2. Pero lo más importante no es tanto saber eso, sino qué variable fue la causante de esa señal de alarma. Si tú tienes 25 variables, por ejemplo, y haces una carta y hay una señal de alarma, tú dices, bueno, ya sé que en este punto y en este tiempo apareció una señal de alarma, pero si yo tengo 25 variables, ¿cuál de las variables fue la que causó? O cuáles, porque pueden ser no una, sino varias. ¿Cuáles de esas variables causaron esta señal de alarma? Esa sería la pregunta. Entonces, esa pregunta es resuelta mediante una descomposición que se llama la descomposición T cuadrado. Pero eso lo vamos a ver, repito, en aproximadamente 20 minutos. Vamos a hacer un break de 20 minutos y volvemos. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de cerrar el audio?